Bueno, vamos a meternos de lleno en una historia que tiene de todo: política, intereses internacionales y una controversia que estalló justo antes de unas elecciones. Se trata de una audiencia en el Congreso de Estados Unidos que, a pocos días de la votación presidencial en Honduras, provocó una verdadera tormenta. ¿Era un acto de supervisión o una clara interferencia? Vamos a analizarlo. El escenario es un subcomité del Congreso estadounidense, en Washington, D.C., y el tema sobre la mesa era, en apariencia, simple: las elecciones del 30 de noviembre en Honduras. Pero, como veremos, este encuentro se convirtió rápidamente en el epicentro de un debate mucho más grande. Hablemos de esta audiencia en Washington, una convocatoria que desde el inicio fue bastante controversial. Sobre el papel, el propósito parecía impecable. Se trataba de garantizar, o al menos discutir, la importancia de tener elecciones limpias y justas. Pero, claro, el gobierno hondureño tenía una lectura pero muy diferente. Para ellos, esto no era supervisión. Era, según sus propias palabras, una campaña de miedo con un fuerte componente ideológico, diseñada para sembrar dudas y, en última instancia, influir en sus asuntos internos. Una táctica que decían ya habían visto antes. Y aquí es donde la cosa se empieza a complicar de verdad: los cuestionamientos sobre los testigos. O sea, ¿quiénes eran las personas que estaban dando su testimonio en esta audiencia tan importante? Y aquí tenemos la primera gran bandera roja. Miren la diferencia. Normalmente, en este tipo de audiencias, quienes testifican son funcionarios del Departamento de Estado, gente del gobierno. Pero esta vez, nada de eso. La lista de testigos se componía de representantes de ONGs y, fíjense bien, lobistas. Ningún funcionario de la administración estadounidense actual. Eso ya te dice algo, ¿no? Y para muestra, un botón. Uno de los testigos clave tenía un perfil que, digamos, levantó muchísimas cejas. Había trabajado para un gobierno hondureño anterior, pero además admitió abiertamente que representaba intereses de un banco importante y de Próspera, esta zona de desarrollo especial que tiene pleitos legales con el Estado. O sea, un claro conflicto de intereses. Con un testigo de este calibre, la confrontación era inevitable. Y llegó. Hubo un momento de altísima tensión durante la audiencia que dejó al descubierto el verdadero juego de intereses que había detrás de todo. El congresista Joaquín Castro tomó la palabra y, antes de empezar su interrogatorio, puso el dedo en la llaga. Dijo algo como: a ver, es muy difícil saber qué es verdad y qué es mentira cuando no estamos allí, en Honduras. Estaba preparando el terreno. Y entonces empezó el interrogatorio, que fue metódico, casi quirúrgico. Paso a paso, el congresista Castro fue desarmando al testigo. Primero le preguntó por sus propios conflictos de interés. Luego confirmó que, efectivamente, estaba registrado como agente extranjero. Después, sacó a la luz que su firma representaba a clientes con demandas millonarias contra Honduras. Y la pregunta final fue demoledora. ¿Había hablado de su testimonio con alguno de esos clientes? Justo en ese momento, cuando la cosa se ponía más interesante, la congresista Salazar, quien convocó la audiencia, interrumpió. Intentó cambiar de tema, volver a hablar de las elecciones. Pero Castro no se dejó. Su respuesta fue contundente. Estas son preguntas justas. Si el testigo acusa a otros de conflictos de interés, es totalmente válido preguntarse si él mismo no los tiene. Con esta frase básicamente expuso la gran contradicción de toda la audiencia. Mientras todo esto pasaba en Washington, ¿qué decía el gobierno de Honduras? Pues su respuesta oficial fue muy clara y directa. La primera acusación, y la más grave, fue calificar la audiencia, sin rodeos, como un acto de injerencia directa en su proceso electoral. Así de claro. Y segundo, hicieron una aclaración clave para la política interna y externa. Recalcaron que lo que se escuchaba no era la postura oficial del gobierno de Estados Unidos, ni del Congreso en pleno, sino la voz de una sola congresista. Un matiz importantísimo para intentar controlar los daños. Y aquí llegamos al punto neurálgico de todo esto: la diferencia de percepción. En Washington, esta audiencia pasó casi desapercibida. Fue un evento menor sin mayor relevancia. Pero en Honduras fue otra historia.
Allá, los medios locales la amplificaron, la convirtieron en una noticia enorme para, según el gobierno, generar miedo e influir en los votantes. Esta desconexión total entre la percepción y la realidad política nos lleva a preguntarnos, ¿cuál era entonces el objetivo real de todo esto? A ver, si juntamos todas las piezas, el panorama queda más claro. La audiencia parece haber sido más una herramienta de política interna para Honduras que un intento real de influir en la política exterior de EU. La falta de testigos oficiales lo confirma. La dudosa credibilidad de los que se hablaron fue el centro del problema. Al final, el verdadero impacto no se sintió en Washington, sino en las urnas de Honduras. Y esto nos deja con una reflexión final. Cuando vemos estos eventos de política internacional que acaparan titulares, vale la pena preguntarse, ¿quién es realmente el público? ¿Son las personas sentadas en esa sala? ¿O son las miles de personas a kilómetros de distancia cuyo futuro está de verdad en juego?